Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Esla Turkoglu deja una nota a Halil İbrahim Ceylan y desata una tormenta de emociones en las redes. Nadie esperaba este gesto tan directo y simbólico entre dos personas que parecían haberlo dejado todo atrás. Todo comenzó en un camerino cerrado, lejos del ruido de los sets y las luces. Esla había estado grabando en el mismo estudio donde, por coincidencia o destino, Halil también tenía compromisos profesionales. Según fuentes del entorno, ella llegó temprano, en silencio, saludó al equipo técnico con una sonrisa contenida y pidió unos minutos a solas en uno de los camerinos. Nadie sospechaba que lo que dejaría allí se convertiría en el centro de atención. La nota, escrita a mano y doblada con cuidado, fue encontrada más tarde por uno de los asistentes de producción, quien sin quererla leer, reconoció el nombre de Halil en la parte superior. La dejó sobre la mesa donde él se suele preparar antes de grabar. Fue Halil quien, al entrar unas horas después, la vio. Según testigos, su expresión cambió de inmediato al reconocer la letra. Pensé que el tiempo me había curado, pero me basta con imaginarte en esta misma habitación para saber que todavía duele, comenzaba la nota. Las palabras, directas y sinceras, parecían haber salido de un corazón que aún guardaba heridas sin cerrar. La nota continuaba con una mezcla de nostalgia y ternura: no te escribo para volver, sino para que sepas que lo nuestro no fue en vano. Fuiste mi refugio y mi caos, todo al mismo tiempo. Halil, al leerla, se quedó en silencio por varios minutos. No dijo nada al equipo, pero su mirada perdida y su silencio durante la sesión de rodaje posterior hablaban más que 1000 palabras. Un técnico de sonido reveló: nunca lo había visto tan desconectado. Es como si sus pensamientos estuvieran en otro lugar. La noticia de la nota no tardó en filtrarse. Una cuenta de fans compartió un mensaje en redes sociales asegurando que algo había pasado entre los dos. Confirmado. Esla le dejó una nota a Halil. Están más conectados de lo que pensábamos, decía el tuit que en cuestión de minutos se volvió viral. La reacción de los seguidores fue inmediata. Algunos pidieron que se reconciliaran, otros dijeron que era mejor dejar el pasado en el pasado. Pero hubo una frase en la nota que dividió opiniones: aunque no te vuelva a ver, una parte de mí siempre estará esperándote. Esta línea fue interpretada como una confesión de amor eterno y también como una manera poética de decir adiós. Esla, por su parte, no ha hecho declaraciones oficiales. Pero publicó una historia en su cuenta de Instagram con una canción melancólica de fondo y una imagen de una pluma sobre papel. Una clara referencia al mensaje que dejó. En cuanto a Halil, compartió una imagen en blanco y negro de un amanecer, acompañada por la frase: algunas palabras llegan cuando más las necesitas. Los rumores no paran. Algunos medios aseguran que podría haber un encuentro privado entre ambos para aclarar lo sucedido. Otros dicen que la nota es solo un cierre simbólico, un intento de sanar. Pero lo que es seguro es que el gesto ha reabierto heridas, despertado emociones y vuelto a colocar a Esla y Halil en el centro de la conversación pública. Y mientras las redes ardían, los seguidores más fieles comenzaron a analizar cada detalle. Algunos recordaron viejas entrevistas, gestos, miradas y momentos compartidos entre Esla y Halil durante su etapa más cercana. Incluso se viralizó un video antiguo en el que ambos se reían juntos en un descanso de grabación, como si la nostalgia colectiva hubiese despertado una ola de recuerdos que el tiempo no había logrado borrar. En medio de toda esta efervescencia, uno de los guionistas de la serie en la que trabaja actualmente Halil fue consultado por la prensa sobre el ambiente en el set. Lo notamos diferente, dijo. No habla mucho, pero está más introspectivo que de costumbre. Sabemos que algo lo remueve por dentro. Esta declaración encendió aún más los comentarios, pues dejaba entrever que el contenido de la nota no fue algo menor. Una fuente anónima del equipo de producción agregó un detalle que muchos habían pasado por alto: la letra de la nota era firme, segura, pero también muy emocional. No parecía improvisada. Más bien,
parecía escrita con el corazón en la mano y después de mucho pensarla. Estas palabras bastaron para que los seguidores comenzaran a teorizar que Esla llevaba semanas preparándose para este momento, como si hubiese estado esperando el lugar y el instante exactos para soltar lo que llevaba dentro. Las páginas de fans comenzaron a compartir capturas de antiguos mensajes, momentos y frases que ahora cobraban un nuevo significado. ¿Y si nunca dejaron de amarse?, se preguntaba un seguidor en Twitter. Otro respondió, a veces el amor no muere, solo se esconde. Esta conversación colectiva en redes trajo consigo una oleada de hashtags que se convirtieron en tendencia nacional, entre ellos, #Eslayalil, #la nota que lo cambió todo y #un amor que no muere. Pero lo más impactante aún estaba por llegar. En un programa nocturno de espectáculos, una periodista especializada en el mundo del entretenimiento reveló que Alil había respondido la nota. No tenemos el texto completo, pero sabemos que le dejó una carta a Esla en su camerino al día siguiente. Nadie sabe qué decía exactamente, pero fuentes internas aseguran que fue emotiva y muy clara. La noticia cayó como una bomba emocional en los corazones de sus seguidores. A partir de ese momento, la expectativa creció. ¿Volverán a encontrarse? ¿Habrá una reconciliación pública? ¿Fue todo solo un cierre necesario para poder seguir adelante por caminos separados? Las preguntas eran muchas y las respuestas pocas. Sin embargo, algo sí quedó claro, ni el tiempo, ni la distancia, ni los silencios habían logrado borrar del todo lo que una vez existió entre ellos. La nota de Esla, con sus frases impregnadas de melancolía, se convirtió en símbolo de una generación que cree en el poder de las palabras sinceras. No te escribo para volver, sino para que sepas que lo nuestro no fue en vano. Esa línea, tan íntima y tan humana, encontró eco en miles de personas que sintieron que, por un momento, esa historia también les pertenecía. Por ahora, ni Esla ni Alil han roto el silencio de manera explícita. Pero los gestos, las publicaciones y las miradas no mienten. Y es que, a veces, lo más fuerte no se dice con palabras, sino con actos sencillos pero profundos. Lo que ocurra a continuación es incierto. Tal vez este capítulo sirva para cerrar una etapa, o tal vez sea el comienzo de algo nuevo. Lo único seguro es que Esla Turkoglu y Alil Ibrahim Ceylan han vuelto a tocar el corazón de su público. Y eso, en el mundo del espectáculo, es más poderoso que cualquier guión. Formunusto. ¿Qué opinan ustedes sobre esta nota? ¿Creen que Esla busca una segunda oportunidad o solo necesitaba cerrar ese capítulo? Comenten abajo y suscríbanse para no perderse ningún detalle de esta historia que aún no termina.